Muy amados en Cristo, por encargo de Cristovisión, tengo la misión de hacer para todos ustedes el anuncio del Adviento. Como anuncio debe ser hecho al inicio, pero puede repetirse durante todo el tiempo del Adviento, siempre y cuando cada uno de los que escucha reciba la verdad profunda que hay en estas palabras. Entre la palabra anuncio y la palabra evangelio hay una mutua relación. De hecho, el evangelio, como buena noticia, está hecho para ser anunciado. Así que el anuncio del Adviento tiene que ver con el anuncio del evangelio. En este caso, del evangelio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, de la gran noticia que constituye ese misterio admirable. Como lo veremos en el transcurso de este anuncio, el Adviento tiene dos dimensiones. El Adviento, que es una palabra que significa en sí misma la espera, la expectativa, nos pone en la preparación de la celebración de la Navidad. Es como la llegada del Hijo de Dios, encarnado y hecho hombre, pero que, atención, no se repite. Esta Navidad no es la venida del Salvador. Él ya vino, Él ya se encarnó y se hizo hombre. Él es Dios eterno como el Padre y el Espíritu Santo, Hijo de Dios e Hijo de María, Dios y hombre. Como Hijo de María, se parece a todos nosotros en todo menos en el pecado. Y cuando lo contemplamos así, encarnado y hecho hombre, nacido en un pesebre, nosotros no repetimos ese misterio, porque no se puede repetir, pero lo celebramos. En la iglesia, celebrar es actualizar. Eso sí hacemos. Traemos al presente nuestro la alegría de todos estos misterios y, por supuesto, que con la espera de los primeros, con la espera del pueblo de Israel y, por supuesto, con la alegría de la madre y de los pastores, vivimos este misterio. Vamos a dedicar un poco de espacio a esto, pero también la segunda dimensión del Adviento es importante. La Iglesia celebra el Adviento al inicio de cada año litúrgico, precisamente para recordarnos lo que el final del año litúrgico anterior nos estaba anunciando, que el mundo tiene su fin, que todo lo que conocemos va a pasar y que también estamos esperando otra venida del Salvador. De tal manera que esa segunda venida de Jesús también es recordada, esperada y, como dije antes, celebrada en el Adviento. En este sentido, celebrar va a significar traer al presente, pues, un futuro o una especie de futuro que el Señor nos garantiza que porque Él es quien viene, será un futuro de misericordia, de alegría, de justicia, de paz y de renovación de todas las cosas. Precisamente con la fe puesta en esta segunda venida del Señor, podemos entender mucho mejor la historia que estamos viviendo y hasta los problemas con los que hemos tenido que enfrentarnos en los últimos tiempos en nuestro país. Así que, además de algunas notas de carácter litúrgico, vamos a pensar en este doble misterio. Las notas de carácter litúrgico es también algo muy importante que ustedes sepan, pues son sencillas. Durante las misas de todos los días, verán ustedes que los sacerdotes nos vestimos de morado. Y claro, habrá algunas fiestas de santos en que se cambia el color de la vestidura litúrgica, pero lo normal será el morado. Como ustedes ya lo saben, ese color invita a la austeridad, a la penitencia, y la tónica de una espera es eso, ¿no? Estar preparados, estar listos, no llenarnos de cosas que nos impiden anhelar lo que está por venir. El otro detalle de tipo litúrgico que quiero compartir con ustedes es que las lecturas de todos los días durante este tiempo de Adviento están organizadas de una manera interesantísima,
porque como lo verán, casi todos los días la primera lectura está puesta en función del Evangelio como el anuncio con la realización. Atender este detalle en la misa de todos los días, o quienes tienen la alegría de seguir la palabra diaria porque la leen en esos folletos y libritos que hoy circulan por muchas partes, verán cómo es provechoso descubrir que todo lo que estamos nosotros esperando, celebrando y viviendo fue anunciado por Dios nuestro Señor y se realizó en Jesucristo. De tal manera que nosotros que tenemos este camino, el del Adviento, y nos dedicamos a esperar la llegada del Señor, tenemos que poner el centro de nuestra espera en el misterio que la palabra de Dios en cada momento nos revela y nos hace pensar, porque bien vale la pena. Ya sobre la austeridad de la penitencia propia del Adviento hay que recordar que no es la de la Cuaresma. En el Adviento no hay ayunos mandados por la Santa Iglesia, ni abstinencia de carnes. En el ayuno no hay otros signos en el Adviento no hay otros signos penitenciales. Pero sí tenemos que tener en cuenta que por lo menos durante todo este tiempo debemos vivir atendiendo la palabra de Dios. Toda forma de privación de ciertos gustos, de ciertos placeres que tenemos todos, inclusive legítimamente, toda forma de privación es para poder oír mejor la palabra de Dios, como el pueblo de Israel en el desierto que caminaba y esperaba, que caminaba con la mirada puesta en la tierra prometida. Así nosotros en el Adviento caminamos esperando. Algunos de ustedes seguramente logran entender fácilmente que nosotros, por lo menos en nuestra patria, hemos anticipado la Navidad al Adviento. ¿Y ahora qué decimos al Adviento? Muchas veces estamos celebrando la Navidad desde octubre o noviembre. Así que, cuidado, los que quieren vivir muy bien, bueno, hay que hacer su pesebre. Es perfectamente lícito hacer su arbolito de Navidad. Es maravilloso que alegren sus casas con luces y cosas por el estilo, pero cuidado, si pierden de vista esa austeridad, esa especie como de silencio que nos debe envolver, de pronto perdemos el misterio. Así que con luces o sin ellas, con mucho adorno en la casa o sin él, lo más importante es que nuestra alma se centre en Jesús, se ponga en Él. Y la austeridad que queremos, esa especie de penitencia del Adviento, que sea, por favor, dedicarnos más a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo no decir aquí que la Navidad nos tiene que coger confesados a todos, verdad? Todos celebramos el sacramento de la reconciliación con cierta frecuencia, y la verdadera conversión, esa con la que se espera de verdad, pasa por ese acto penitencial que en la Iglesia, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, que algunos pretenden desconocer, Juan 19, 20 a 23, por mandato del Señor pasamos por este sacramento. Y vivirlo les va a hacer mucho provecho a todos ustedes. De hecho, la confesión de la Navidad o previa al Año Nuevo es lo que más nos fortalece para comenzar el año que viene con los mejores propósitos. Ahora bien, entremos al primero de los temas. Sabemos ya que es una doble espera, la espera del misterio que ya fue objeto de nuestra vida, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, y la espera de su segunda venida. Todos estos días que comienzan ahora nos estarán introduciendo en el misterio de un pueblo que espera redención. La palabra redención, como ustedes lo saben, significa rescate. Uno redime aquello que había empeñado. Uno redime aquello que estaba perdido en manos de otro y hay que rescatar. La palabra redención y la palabra rescate
pertenecen a la misma familia de palabras. Y nuestro Redentor, el que nos rescata, es nada menos que Jesucristo el Señor. Pero ¿qué era lo que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que las profecías que vamos a leer en estos días nos van a mostrar? Como aquella que todos conocemos, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio un gran resplandor. A los que vivían en tierras de sombras les brilló una luz. Pues, ¿qué era lo que los profetas anunciaban? Que esa situación que ellos tenían sería resuelta por Dios mismo. El pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó un enorme desierto y después de llegar a la tierra prometida, sintió que podía reposar y estar tranquilo. Se calmó demasiado y olvidó a Dios. Y en ese olvido de nuestro Señor volvió a caer. Y su caída reportó un fracaso nacional gravísimo, que fue primero la división en dos reinos, del reino de Dios, y finalmente la deportación a Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Después de este acontecimiento, una gran purificación de muchos años y el retorno a la tierra prometida. Unos años que vinieron hacia el siglo V de reconstrucción del pueblo, centrarse más en la palabra de Dios, escuchar más, como les estamos pidiendo para este Adviento, y otra vez tranquilizarse y caer. Esta otra vez cayeron en manos de los griegos, finalmente el Imperio Romano, y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en una situación que todos nosotros conocemos, que fue una situación de opresión de un pueblo extranjero. En el siguiente segmento continuaremos a partir de estos hechos. Reflexiones Cristovisión. Continuamos con nuestra reflexión sobre el Adviento y un anuncio que tiene por fundamento la palabra viva y eterna de Dios. De hecho, es la palabra del Señor la que nos recuerda que la historia de la salvación, desde nuestros primeros padres hasta nuestro Señor Jesucristo, es una historia en la cual se entremezclan el pecado, la solución al pecado por caminos de dolor, de cierta dificultad, y luego la reacción de quienes se convierten y vuelven un poco al buen camino, pero después siguen cayendo. Toda la lectura que hay que hacer de estos misterios, podemos hacerla pensando en la alianza que Dios quería tener con nosotros y con toda la humanidad, por supuesto. Y esa alianza que en el Antiguo Testamento falló una vez y otra, por parte del hombre, por supuesto, no por parte de Dios, tenía que tener un momento en el cual se consolidara definitivamente. Siendo nosotros incapaces de hacerlo, el Señor anunció muy desde antiguo la llegada de un Mesías, es decir, de un ungido, de uno que en su nombre traería no solo la paz verdadera al pueblo, sino los dones de la salvación y de la redención. Al terminar el segmento anterior, les hablaba de la situación en que la llegada de el Hijo encarnado encontró al pueblo de Israel bajo dominio extranjero. Y con la esperanza de encontrar alguna solución, el pueblo había hecho una cantidad de intentos de liberación. Recuerden, por favor, nomás las historias de los macabeos, un par de siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos intentos fueron fallidos y, por supuesto, la sensación, sobre todo en los más pobres del pueblo, de que solo Dios podía intervenir y salvarlos, esa era la esperanza. A los pobres del Antiguo Testamento ustedes los conocen, porque esos pobres se llaman Joaquín, Ana, Zacarías, Isabel, José,
María. Los conocen muy bien. Esos son. Ellos no pertenecían ni a las castas gobernantes, ni a los grupos dominantes, ni siquiera religiosamente. Eran simplemente gente sencilla que trabajaba, se esforzaba, luchaba y creía. Todos los días creían, sabían que su situación solo la arreglaba Dios y creían y seguían creyendo. Todos ustedes van viendo que el Adviento entonces es un tiempo para creer y creer, para renovar nuestra fe, para saber que de Dios viene la salvación. Y por supuesto que tenemos que hacer como José y María y todos aquellos pobres que terminaron el curso de la antigua alianza e inauguraron la nueva en Cristo, esperar, saber que Dios tiene la última palabra. La espera del Adviento termina con la Navidad, termina con el recuerdo y la celebración del nacimiento del Mesías, del Salvador. Mesías, palabra que tenemos que entender. Mesías, que ya les dije, es sinónimo de ungido. El ungido, en español, se llama Mesías en hebreo y se llama Cristo en griego. De tal manera que son tres nombres idénticos: Mesías, Cristo y ungido. La unción, que era el signo de derramar aceite sobre la cabeza de algún elegido por Dios para una misión especial, se hacía en el Antiguo Testamento por parte sobre todo de los profetas sobre los reyes. La unción de Cristo se la reservó el Padre Celestial y es la unción con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu de la alegría definitiva, porque es la alegría de Dios. Ahora, si atendemos, si estamos esperando a la celebración del Mesías que viene de parte de Dios, sabemos que este ungido, porque es hijo de Dios e hijo de María, sí viene definitivamente a cumplir con todo lo que antiguamente no se había podido, ni de parte de los reyes, ni de parte de la religión oficial, ni de parte de ninguna autoridad. Todos habían caído, todos habían dejado los ideales, no se querían esforzar en el trabajo por mantenerse en la fidelidad a la palabra. El Adviento es para eso. El Adviento es para hacer eso que otros no fueron capaces. Pero atención, que nosotros lo hacemos en Cristo y con la ayuda del Salvador. La nueva alianza, así como les dije ahora, que es el Espíritu Santo quien unge, quien hace Cristo al Hijo Eterno encarnado, esa alianza se comparte por obra del Espíritu Santo a todos nosotros. La hace Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Perfecta alianza, Dios y hombre. La hace Cristo porque en su cruz reconcilió a la humanidad pecadora con el Padre. Pero nos la comunica Él por el Espíritu Santo, que se ha derramado en sus corazones y en el mío, que se ha derramado en todos nosotros, y ahora a nosotros nos toca simplemente vivir en actitud de conversión. Lo que el pueblo de Israel nunca logró y entró en etapas de franca decadencia, nosotros podemos rescatarlo y renovarlo todos los días con la ayuda de Cristo Salvador y con la fuerza del Espíritu Santo. Por supuesto, celebrando los sacramentos, viviéndolos, nuestro bautismo primero, pero por la confesión actualizando el bautismo, en la Eucaristía, comiendo el banquete que transmite a nosotros el misterio de la alianza definitiva. Salvador. Cristo es el Salvador, el que esperamos. Y si no experimentamos durante este Adviento necesidad de salvación, no vamos a entender de qué se trata. La salvación no es una especie de metáfora bonita para que digamos es que nos van a quitar los problemas que tenemos actualmente. La salvación es exactamente lo mismo, pero por supuesto potenciado en Cristo, que ocurrió al pueblo de Israel el día que salió de Egipto. Ustedes lo recuerdan. ¿Cómo no traer a la memoria ese episodio
en el que todo el pueblo, huyendo del ejército más poderoso del mundo, del ejército egipcio, llega frente al mar, se encuentra sin salida y con evidente intervención de Dios nuestro Señor es salvado del ejército más poderoso del mundo. Pasa el mar y del otro lado celebra la fiesta de la liberación. A nosotros Cristo nos salva de lo que verdaderamente nos esclaviza. Y si nosotros no abrimos los ojos, por ejemplo, a ver en la realidad que nos ha circundado en estos días precedentes, el pecado como encarnado, la ira, el odio, la venganza, la corrupción, el mal manejo, el desorden, las ganas de lesionar un país entero para ganar puestos de política, en fin, si no somos capaces de ver en eso lo que verdaderamente nos lesiona, lo que nos hace esclavos de otros, si no somos capaces de ver que nosotros nos hacemos esclavos de nosotros mismos por lo que nos gusta, nuestro capricho, lo que queremos, si no somos capaces de entender que en nosotros están las cadenas más fuertes, a veces en el propio yo, no vamos a entender lo que es liberación y salvación. Pero si uno de ustedes se ha sentido un día como maniatado por su falta de deseo de trabajar, pongámosle, o por su incapacidad para dejar este gusto que lo está perjudicando, o aquella persona con la cual siempre termina mal, si no es capaz de darse cuenta de eso, no logra entender que la salvación es precisamente la gracia con la cual el Espíritu Santo rompe esas cadenas por los sacramentos, no por actos semimágicos de esos que ofrecen por ahí hoy en día, sino con la fe y con los sacramentos instituidos por Cristo. Eso es salvación. Y hablamos de la espera, del misterio que nos ha traído la salvación, porque es por la encarnación como nos ha llegado el Salvador del mundo. Ahora miremos hacia adelante, porque la otra dimensión del Adviento es la espera, digámoslo claramente, de la salvación definitiva. Es que cuando miramos con atención que el mundo moderno parece a veces alejarse de Dios como se alejó Israel, si vemos que la escalada real es una escalada de pecado, de ofensas a Dios nuestro Señor, de egoísmos, vemos que se necesita la intervención de Dios. Dios nuestro Señor está trabajando siempre en la historia, Él la conduce. Pero nosotros miramos no solo hacia la solución de unos asuntos históricos parciales, sino hacia la venida del Salvador del mundo en persona, como dice el credo, a juzgar a vivos y muertos, para reinar sobre todos sin fin y para poner un orden que de verdad haga más humanos a los seres humanos y haga más feliz nuestra existencia en todo sentido. El Adviento nos tiene que llenar de la conciencia de que el católico espera trabajando. Nosotros no nos quedamos mirando hacia el cielo y esperando solo una solución. Sabemos que vendrá por segunda vez el Señor, pero Él nos quiere trabajando ya en nuestra propia liberación, en nuestra propia salvación, abriéndonos a Él, que es el Salvador, dejándolo a Él trabajar, porque Él es el que nos anima. Hermanos, este Adviento tiene que decirnos que tenemos un compromiso con la historia, ustedes y yo. Esta historia presente será la historia en la que reina Cristo si por sus manos solo pasa el bien, si de sus corazones solo brotan los sentimientos de Cristo, si ustedes piensan el mundo con la mente de Jesús, si ustedes se reúnen como Cristo los quiso en iglesia para hacerse fuertes, inclusive en las cuestiones que hay que denunciar proféticamente, como las denunciaría Cristo, como las denunció el Papa Juan Pablo II hace unos años con clarísima intervención a favor de todo aquello que humaniza y no de las ideologías que deshumanizan. En fin, por ustedes, queridos hijos,
por ustedes, el Señor seguirá interviniendo en la historia. El Adviento les pide una penitencia. La penitencia es esa, entrar en el mundo, hacer la historia mejor, ser fermento en la masa y saber que todo esto tendrá su consumación definitiva en la venida gloriosa del Salvador del mundo, que puede tardar muchos años todavía, pero que nosotros en este Adviento anticipamos y traemos al presente. Por la fuerza de la certeza de la segunda venida del Salvador, nos comprometemos y luchamos y hacemos un mundo nuevo. Que el Señor los bendiga y que el Adviento los colme a ustedes todos de la esperanza que hace felices a los seres humanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexiones Cristovisión.